WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Estaban el santo patrono de la naturaleza, el profeta de la utilidad, el campeón de la libertad de expresión, el enemigo de los sacerdotes y de la religión organizada, y el pensador quinta esenciado y refinado pensador del siglo XVIII, razonable, escéptico, pragmático. Hoy, en la tradición de Occidente, los filósofos modernos. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez finalizamos hablando de la felicidad, o más bien de lo que producía la felicidad de la gente del siglo XVIII. Los filósofos del siglo XVIII, recuerden, casi nunca dejaban de hablar de la felicidad, y en especial de la felicidad en la naturaleza, al aire libre, llevando una vida natural. Había un filósofo francés en particular que se transformó en el santo patrono de este culto a la naturaleza, algo así como el hippie de la genialidad, llamado Jean-Jacques Rousseau. Fue Rousseau quien brindó las grandes consignas de la Revolución Francesa, que se produjo 11 años después de su muerte: el contrato social, la voluntad general. Los hombres nacen libres y sin embargo están encadenados. Pero también Rousseau brindó las consignas para retornar a la naturaleza, cambiando la confianza en el cerebro por la confianza en el corazón. Rousseau reclamaba seres humanos que fuesen auténticos en un mundo que no lo era. Madres amamantando a sus propios bebés, padres criando a sus propios hijos. Y él mismo no supo seguir su propio consejo. Sus 5 hijos terminaron en una casa de expósitos. Pero su influencia produciría un cambio radical en los gustos, incluso una nueva apreciación por la belleza natural, por los bosques, por los paisajes. Las montañas y lugares selváticos habían sido considerados una molestia, pero hacia fines del siglo XVIII se convirtieron en un placer para la vista, un encanto para el espíritu. Se transformaron en paisajes que la gente cultivada aprendió a ver y a disfrutar. Así que hasta el autor de un ensayo sobre comercio porcino podía desviarse de un campo de nabos y conversar sobre la belleza de un mar distante. La naturaleza no solo era hermosa, era inocente, nunca llevaba a nadie por mal camino. Como luego diría Wordsworth, un solo estímulo proveniente de un bosque primaveral puede enseñarnos más sobre el hombre, sobre el bien y el mal en la moral que todos los sabios. Esto es puro Rousseau, y como ven, no coincide con la disposición de ánimo racional y científica del Renacimiento del siglo XVIII. Rousseau encontraba demasiado cruda la filosofía reinante, demasiado racionalista, demasiado materialista. Su idea de la felicidad era soñadora, sentimental, privada, mientras la de los demás filósofos era pública o social, si lo prefieren. Y así tenemos 2 corrientes de pensamiento paralelas con Rousseau como una especie de criterio contracultura. Para la corriente principal de los filósofos, la felicidad era algo que uno debía ganársela, merecerla, conquistarla.
y no simplemente absorberla. No existía solamente el derecho individual a la felicidad. Había una especie de deber público de ser generoso y hacer feliz al prójimo. Se esperaba que la felicidad privada coincidiera con la felicidad pública. Y durante este proceso se convirtió en tema de la política. La virtud, que se consideraba un componente importante de la felicidad, ahora se relacionaba con la armonía social. En su propia definición, que proviene de la antigüedad, la virtud significaba fuerza viril, pero la definición del siglo XVIII prefiere el modelo social. El hombre virtuoso era por sobre todo útil para sus congéneres. La virtud no era todo lo privada que debería ser, digamos, para un buen cristiano. Era una cosa pública y no tenía nada que decir sobre Dios. Era laica y, en consecuencia, la moralidad del siglo XVIII avanzaba hacia la conducta razonable, hacia la razón en todas las cosas. En el Renacimiento del siglo XVIII, la virtud y la felicidad, la ciencia y la naturaleza, todo se relacionaba con la razón. Una razón universal que daba acceso a la verdad y a la felicidad. Y la razón era también el secreto del progreso. El progreso material que iba aparejado al progreso intelectual y que traía consigo el progreso moral. Y con el progreso venía el optimismo, invento del siglo XVIII. Y también el sentido de la utilidad, del provecho, todo lo cual estaba combinado y simbolizado en escenas como esta. La utilidad fue definida por su gran sacerdote Jeremy Bentham como la cualidad o la tendencia de algo que nos preserva de problemas o dolor o que nos procura algún bien. Así que para el individuo, la utilidad era todo cuanto aumentase la felicidad o el bienestar de uno. Pero para la sociedad, la utilidad se traducía en la regla de que en la medida que una política era o no correcta, se producía o no la mayor felicidad del mayor número de personas. Esto se denominaba utilitarismo, que combinaba la moralidad y el interés propio con lo que los utilitaristas llamaron interés propio ilustrado. Hacer el bien es en esencia un interés propio como ciudadano y perseguir el propio interés contribuye a la riqueza general. Los promotores de la Revolución Americana fueron utilitaristas, como Benjamin Franklin, y también lo fueron los fundadores de la economía liberal, como el escocés Adam Smith. Y hasta el típico pensador del Renacimiento del siglo XVIII era utilitarista. Con reformistas como Voltaire o como el italiano Beccaria, el utilitarismo tomó la forma de lo que Voltaire denominó sentido común. Fue en nombre del sentido común que propusieron reformas. Se pondrá fin a las ejecuciones públicas, dijo Beccaria, y a la tortura. Se abolirá la pena de muerte. Los juicios se efectuarán en público. Se moderarán las penas para adecuarlas al crimen cometido. Y la ley será una sola para todos, sin excepción de clases. Y sobre todo, discutamos sobre estos asuntos. Tengamos libertad de pensamiento, tengamos libertad de expresión. Fue en este terreno que Voltaire chocó con la Iglesia, que no quería permitir la libertad de expresión, por lo que llegó a la conclusión de que la Iglesia y sus sacerdotes eran los peores enemigos del progreso y por ende de la humanidad. Voltaire no estaba en contra de Dios. Probablemente estaba de acuerdo con el hombre que rezaba: oh Dios, si existe un Dios, salva mi alma, si posee un alma. En principio, sin embargo, como casi todos los filósofos, Voltaire era un deísta. Pensaba que existía un gran poder, un relojero divino, que le daba cuerda al mundo y se quedaba luego observando el revoltijo que hacía con la humanidad. Pero Voltaire estaba en contra de la religión organizada.
a la que consideraba una sarta de supersticiones y de fanatismo. Y estaba en contra de los sacerdotes, de quienes decía que estaban empeñados en engañar y descarriar a la gente. Uno debe tener una religión, por supuesto, decía Voltaire. Uno debe tener una religión al menos para evitar que los sirvientes le roben, pero uno no debe creer en los sacerdotes. Era anticlerical. Era una poderosa doctrina que predicaba la intolerancia contra lo intolerante, pero predicaba comprensión y tolerancia para aquellos que no se sometían a los dogmas de la religión establecida, religión que en esos días aún podía condenar a los no creyentes a una muerte espantosa. Voltaire pasó gran parte de su vida defendiendo a hombres y mujeres que eran maltratados debido a fanatismos, prejuicios o injusticias, como la familia Calas y Chevalier de la Barre, torturado y ejecutado esencialmente por no creer. Y también combatía contra el fanatismo. Voltaire creó también algo totalmente nuevo, lo que llamamos opinión pública. Fue en las grandes campañas políticas y anticlericales de fines del siglo XVIII cuando la opinión pública se convirtió en un factor importante en la sociedad ilustrada. Y el intelectual, el publicista, el hombre de letras, fueron reconocidos como la fuerza dinámica de la opinión pública, inmensamente eficaz en la difusión del mensaje del Renacimiento del siglo XVIII, que no solo era racionalista, sino también utilitarista y materialista, una creencia en el progreso técnico y económico. El mayor monumento sobre este punto de vista es la enciclopedia que Voltaire, Diderot y sus amigos publicaron aproximadamente entre los años 1750 y 1760. 17 volúmenes, 3 volúmenes de ilustraciones, todo por orden alfabético, lo que fue otra innovación, ya que abandonaba las tradicionales categorías y jerarquías mediante un orden más imparcial que colocaba, por ejemplo, teología después de producción, que colocaba príncipes después de cerrajeros, por la letra con que comenzaban. La enciclopedia es un extenso himno al proceso técnico. Las artes mecánicas y los inventores reciben un grado de atención que antes no habían tenido. Los hombres prácticos son considerados benefactores de la humanidad. Hay infinidad de artículos sobre comercio, sobre técnicas como teñido de telas, o sobre fabricación de cerraduras o de calcetas. Todo cuanto es útil. El rango se subordina a la utilidad, la política se subordina a la economía. La libertad en este contexto es esencialmente económica, con la libertad política representada como una especie de cobertura en el pastel de la libre empresa. Y cuando Diderot escribe un artículo sobre el hombre político, este artículo trata de agricultura, demografía, riqueza, porque el bienestar, la salud, el trabajo, la libertad, todo eso está relacionado. El humanismo de la enciclopedia se originó directamente en ese material. Ellos creían en la evolución, en el progreso, en la posibilidad de cambiar a la gente, en el deber de hacerlo, de hacer algo para hacerlos felices, la más grande felicidad de la mayor cantidad de gente. Para ellos, el universo era una gran máquina donde todo se conectaba. Los mejores y los peores aspectos de este humanismo se pueden observar en dos pintores completamente diferentes que Diderot admiraba mucho. El primero es Chardin, pintor de la vida corriente, limpio, directo, íntimo, engañosamente simple, una especie de Vermeer del siglo XVIII.
El segundo es Greuze, melodramático, moralista, sentencioso. Observen a estas chicas tan inocentes que no las dejarían cerca de un pajar. Greuze, como Rousseau, representaba el lado sentimental del Renacimiento del siglo XVIII. Recordemos que fue la apelación del filósofo a los sentimientos y a la razón lo que desencadenó la campaña para la disminución de terribles castigos, para un código penal menos duro, para el trato humano con la gente. Así que hasta los cuadros de segunda categoría podían servir para una buena causa nuevamente, la utilidad. El verdadero hogar de la utilidad, el verdadero centro de ella, se hallaba al otro lado del canal, en Inglaterra, donde existían algunas diferencias importantes. Mientras los filósofos continentales recurrieron a los déspotas ilustrados y a sus estados burocráticos centralizados a fin de imponer las necesarias reformas y crear una economía eficiente, los ingleses sentían que tenían una economía eficiente precisamente por no tener demasiada burocracia y porque habían evitado un Estado autoritarista. Estaban protegidos por el océano, estaban protegidos por su flota y redujeron el poder del gobierno al mínimo, pues consideraban que los individuos se manejaban mejor si se los dejaba solos y sin decirles qué hacer. Un buen ejemplo es la fábula de las abejas de Bernard Mandeville, que publicó en 1723. La fábula trata de un enjambre que funciona de maravillas hasta que lo cambian y regulan para que las abejas puedan llevar una vida más virtuosa. Y el desastre estalla. Las abejas se vuelven tranquilas, austeras, caritativas. Su productividad cae drásticamente. Su economía se transforma en una economía de subsistencia. Nada de lujos ni autoindulgencia. Basta de perder tiempo zumbando alrededor de las flores o olfateando por allí. Basta de acaparamiento, de codicia, de superávit. Así que ya no hay más miel y ya no hay más cera. Es una catástrofe. Y la conclusión: los vicios individuales son buenos para la sociedad. El egoísmo de cada uno determina la prosperidad de otros. La versión fundamental de este punto de vista podemos encontrarla en Adam Smith, en su investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Así se llamaba, publicado en 1776. Smith discute sobre la armonía fundamental de los intereses propios. Él cree en el libre comercio, en la competencia, la producción, el beneficio. Sobre todo, nada de regulaciones. El Estado simplemente está allí para mantener el orden y para que las leyes naturales actúen libremente, para que no pueda participar en una pacífica contienda dentro de un pacífico contexto para la actividad productiva. En este sentido, el utilitarismo, que había formado el pensamiento general del siglo XVIII, era la doctrina de un país, de una época, de una clase que sentía que estaba en ascenso. Pero como la doctrina tomaba tantas formas distintas, es difícil escoger la quinta esencia del utilitarismo del siglo XVIII. Si yo tuviera que elegir, escogería un inglés, aunque quizás ustedes no piensen de él como tal, un hombre llamado Benjamin Franklin. Franklin nació en Boston en 1706, décimo hijo de un fabricante de jabón y candelas que tuvo en total 15 hijos. Comenzó a trabajar a los 12 años, aprendió tipografía y comenzó a gastar dinero imprimiendo papel moneda para Pensilvania y otras colonias. Al igual que otros tipógrafos, Franklin diversificó sus negocios publicando una gaceta y un calendario que se denominó Calendario del Pobre Ricardo.
Los calendarios eran muy populares para las vacaciones, porque no hacía falta leer bien para consultarlos. Uno podía obtener porciones de información y de sabiduría en forma de consomé, algo así como Reader Digest. Y el calendario de Franklin traía muchos proverbios y chanzas, y pronto se volvió muy popular. Franklin se transformó en figura pública, fomentó un servicio de bomberos, inauguró una biblioteca pública, fomentó una escuela que se convertiría en la Universidad de Pensilvania y también comenzó a interesarse en las ciencias. Todo el mundo se interesaba en las ciencias en esos días, pero a Franklin le interesaban las ciencias útiles. Inventó la estufa Franklin, a la que denominó chimenea de Pensilvania, negándose a patentarla en un gesto filantrópico. Y sus estufas, que quemaban leños tan abundantes en esa época, continuaron calentando casas de granjas y cabañas en las fronteras durante más de 2 siglos. Inventó los lentes bifocales. Inventó el pararrayos y cuando ingresó en el servicio público fue primeramente director general de correos de la Colonia del Norte, una tarea que combinaba muy bien la utilidad pública con el beneficio privado. Quizás ustedes lo conozcan mejor a Franklin como diplomático en Inglaterra y en Francia y por supuesto como delegado del Segundo Congreso Continental, donde colaboró en la redacción de la Declaración de la Independencia. Pero aunque estaba abocado a importantes asuntos nacionales e internacionales, continuó trabajando en cosas básicas para desaguar pantanos, mejorar los abrevaderos para los caballos, buscar remedio para chimeneas que daban humo, hacer que las calles estuviesen más limpias, y cuando lo criticaban por prestar atención a cosas tan triviales, él respondía: la felicidad humana no la producen los grandes golpes de fortuna que raras veces acontecen, sino las pequeñas ventajas de todos los días. Él explicaba que si uno le enseñaba a un joven a rasurarse y a conservar su navaja en buen estado, uno contribuiría a hacerlo más feliz que haciendo algo más importante, porque, aquí repito sus palabras, este se salva de la frecuente vejación de esperar al barbero con sus dedos sucios, su aliento desagradable y las navajas sin filo. Puede afeitarse cuando lo desee y con un buen instrumento. En su autobiografía, Franklin insiste en que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El destino de una persona lo determinan en gran medida sus actos, declara. Y si deseas triunfar, aprende las reglas de la naturaleza, en especial de la naturaleza humana. Un tema en el cual Franklin es tan realista y pragmático como en todos los demás. En cierta forma, su calendario del pobre Ricardo sirve de guía en el azaroso territorio de la vida. ¿Cómo se puede depender de los demás si no se puede depender de uno mismo? ¿Por qué culpar a los lobos por comerse a las ovejas cuando los hombres comen mucho más que los lobos? Cuanto más comprendemos al mundo, dice en el calendario, menos nos gusta. Pero Franklin no despreciaba a sus congéneres, simplemente no los exaltaba. Eran falibles, vanos, crueles, irreflexivos, y sin embargo eran capaces de instruirse, de mejorar. Así que, aunque el mundo era un sitio rudo donde los fuertes se devoraban a los débiles y donde el privilegio llevaba las riendas, el mundo podía hacerse más tolerable mediante pequeños actos graduales que lo mejorasen, mediante la autodisciplina, mediante la autoconfianza. En cuanto a Dios, decía Franklin, la mejor forma de servirle era haciendo el bien al prójimo. Así que Franklin sugería que si uno se salvase de un naufragio, lo más aconsejable sería construir un faro en lugar de una iglesia. Por sobre todo, Benjamin Franklin era escéptico y pragmático. Jamás pomposo, jamás solemne, jamás sistemático sobre su filosofía. Abogó por muchísimos proyectos útiles,
La libertad de prensa, la libertad de palabra, la educación popular, la igualdad de oportunidades y el tratamiento más justo con los indígenas y hombres de color. Y había algo paradójico en este hombre práctico que a veces se parecía a Hobbes, trabajando tan duramente para mejorar esta miserable naturaleza humana. Pero lo hacía porque pensaba que aún podíamos convencernos y encaminarnos hacia cursos de acción que podrían hacer que nuestra sociedad fuera un poco menos estúpida, un poco menos viciosa, un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más humana. Así que esta era la esencia del pensamiento del siglo XVIII en acción: razonable, utilitario, pragmático, reformista, antirrevolucionario, convencido de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y se expresaría dramática y eficazmente en 1776 en la Revolución Americana, como veremos en nuestro próximo programa. Un proyecto de Annenberg CPB.